Bien, ¿qué es una LAN empresarial? Pues una red de área local para una empresa, ¿no? Entonces una red que es pequeña o máximo mediana, estamos hablando de una distancia desde los switch hasta el punto de usuario de máximo 100 metros, ¿no? En realidad se utiliza la medida práctica de 90 metros. Entonces, se va a ver a algunos medios que se utilizan para la LAN. El medio cableado es Ethernet, medio inalámbrico Wi-Fi. Hardware para la LAN, normalmente armamos con hub o switches. Y diseño y prácticas para la LAN de campus, ¿no? Hay un tipo de red en el campus que se llama CAM, red de área campus, que es la unión de algunas LAN, pero que pertenecen a la misma empresa. Por ejemplo, en la Gabriel, con sus distintas facultades. Bien, entonces tenemos acá el campus empresarial, estará compuesto del data center o granja de servidores, el núcleo del campus, la capa de distribución y la capa de acceso, que es donde se conectan los usuarios finales, o sea, los dispositivos de los usuarios finales se conectan a la capa de acceso. Entonces acá tenemos en el núcleo del campus, tenemos también el borde de la distribución, ¿no? ¿Qué medios hay para la LAN? Bueno, tenemos acá Ethernet, esto no está actualizado hasta la última versión, tenemos la mayoría, pero que utilizamos acá en Bolivia son de 100 megabits por segundo, el Fast Ethernet, el estándar era 802.3. Hubo del 1995, se puede usar tanto cobre como fibra. Utiliza SMACD como método de acceso al medio compartido, es decir, eh, acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisión. Utiliza cable UTP, cable de PAL trenzado no cubierto, categoría 3, 4, 5 y 6. Tenemos retardo de round trip de colisiones de 512 bits. A 10 megabits tenemos que va a tardar 51,2 microsegundos. A 100 megabits, 5,12 microsegundos. Especificaciones para Fast Ethernet. Tenemos 100 base TX, 100 base T4, 100 base FX, etcétera, ¿no? Tenemos acá sus especificaciones. 100 base TX, ¿qué especificaciones tendría? Tendría cableado categoría 5 o 6, uso de dos pares, conectores RJ45, bloque de poncheo categoría 5 certificado en armario de cableado y la codificación 4B5B. 100 base T4, cableado categoría 3, 4, 5, 6. Uso de tres pares para transmisión y recepción y el cuarto para la colisión. Detection, para la detección de colisión. No permite full duplex. Codificación 8B6T. Vamos 100 base T, dos hilos de fibra single mode, monomodo o multimodo. Tenemos mayores distancias UTP, conectores definidos para FDDI. Es un estándar de fibra óptica este FDDI. También tenemos O10 base FX. Tenemos conector MIC, Media Interface Connector, ST, STAMA, Twitch, SC, Stab and Click. Estos MIC, ST, SC son diferentes tipos de conectores que hay en fibra óptica. Hay algunos que tienen el pulido recto, otros que tienen el pulido para un ángulo, otros para el ángulo contrario. Tienen diferentes colores también en la especificación, ¿no? La codificación es 4B, 5B. Y acá tenemos 4B, 5B, proporciona señal de reloj en no retorno a cero, asegura al menos un cambio de nivel en cada símbolo. 8B6T, 6 bits de datos en 8 bits de datos en 6 señales ternarias. La velocidad de la portadora solo necesita ser de 3/4 de la velocidad de datos. Debe haber al menos dos transmisiones, el voltaje de corriente discreta promedio debe ser cero. Acá tenemos la codificación, cómo es la representación en binario, y cómo sería su representación en 4B, 5B, ¿no? 4 bits de binario se codifican como 5B, como 5 bits de salida. Esto lo hace para ser más resistente a colisiones y
algunos problemas de sincronismo también. Tenemos algunas reglas de diseño en Gigabit Ethernet, el estándar 802.3z de 1998. Tenemos coaxial con GMII, Giga Media Independent Interface o interfaz independiente de medios en gigabit. 802.3 AB de 1999, tenemos 1000 megabits por segundo sobre UTP categoría 5. Utiliza también SSMACD, codificación 8B10B, frecuencia de 1250 MHz para 1 gigabit por segundo. Después ambos han sido sustituidos por la revisión 802.3 de 2002. Especificaciones físicas: 1000 base LX, 1000 base CX, 1000 base CX y 1000 base T. Acá tenemos 1000 base LX, significa long wavelength o gran longitud de onda de 1300 nanómetros en fibra monomodo multimodo. En monomodo tenemos su núcleo de 62,5 micrómetros y llega a una distancia de 440 metros. Monomodo con un núcleo de 50 micrómetros llega a una distancia de 550 metros. Perdón, esos son multimodos. En monomodo de 9 micrómetros llega a una distancia solo de 5 kilómetros. Bueno, es una distancia mayor, monomodo, porque solamente tiene un modo de transmisión o una sola longitud de onda. En cambio, multimodo se transmiten en paralelo diferentes señales en diferentes longitudes de onda o modos, por lo tanto puede tener alguna interferencia y su distancia es más corta. Tenemos la codificación 8B, 10B, o sea, 8 bits de entrada, 10 de salida, con NZR. NRZ significa no return zero, o no retorno a cero, significa que nunca va a haber el voltaje en cero. Tenemos 1000 bases CX con corta longitud de onda de 850 nanómetros en fibra multimodo. Si su núcleo es de 62,5 micrómetros, tiene una distancia de 260 metros, y si es de 50 micrómetros, de 550 metros. Es mayor siempre si el núcleo es más pequeño, porque hay menos dispersión. Su codificación es 8B10B con NRZ también. Tenemos 100 bases CX, 1000 bases CX, 1000 megabits por segundo sobre cable coaxial, par de cables Ubinax de 150 ohmios, 25 metros máximo. Fíjense, ustedes dicen, ¿para qué yo quiero una transmisión tan rápida a una corta distancia? Pues sirve para tener servidores en paralelo trabajando. Su codificación es 8B10B con no retorno a carga. Tenemos 1000 bases T, 1000 megabits por segundo sobre UTP categoría 5. Es el 802.3 AB de 1999. Usa los 4 pares de cable UTP. Digamos que nosotros cuando utilizamos Ethernet, utilizamos 4 pares, 2 de los pares. Como ya estamos utilizando Fast Ethernet, utilizamos 6 pares para datos. Y ahora que tenemos 1 gigabit de Ethernet, 1000 megabits por segundo sobre categoría UTP, utilizamos los 4 pares, los 8 bits. Tenemos 1000 metros máximo, esquema de codificación de 5 niveles. Envío de 1 byte sobre los 4 pares, tenemos a 1250 MHz. Acá tenemos la regla de diseño de 10 gigabit Ethernet, suplemento 802.3AE de 2002, únicamente para full duplex. Tenemos acá tipos de medio: 10 base SR para multimodo, 300 hasta 30 metros de distancia, 330 metros, codificación 66B, 1000 base SW, MM, multimodo de 300 metros, uso de interfaz WIS-WAN en la capa de subred. Tenemos 10 gigabit base LR en monomodo, llega a los 10 kilómetros, codificación 66B, 10G base LW en monomodo, 10 kilómetros con la interfaz WIS. Para la WAN, 10 G base R en monomodo,
en 1550 nanómetros de longitud de onda, llega a 40 kilómetros, codificación 66B, 10 de base EW, en monomodo, con una longitud de onda de la señal de 1550 nanómetros, llega a 40 kilómetros y tiene la interfaz WIS, 10 gigabase LX4, tiene una multiplexación CWDM de 4 canales de 1310 nanómetros, 10 kilómetros, llega a su distancia y su codificación es 8 bits de entrada, 10 de salida. Tenemos 10 gigabase CX4, 4 pares de cobre Winax de 15 metros, 802.3 AC, 10 de base T, UTP categoría 6, distancia 100 metros en 802.3 AN, 10 de base ZR en monomodo 80 kilómetros, no incluido en 802.3 AE, 10 gigabase PR Passive Optical Network para las redes PON, llega a 20 kilómetros y está incluido en el estándar 802.3 AB. Cualquiera de estos diseños tiene 10 gigabits. Fíjense que algunos tienen distancia de 80 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, para el diseño que ustedes quieran, lo tienen que adaptar. ¿Cuál de esos será ¿no? su mejor solución? Tienen que hacer análisis. Acá tenemos algunas especificaciones físicas para 10 gigabits de Ethernet y 100 gigabits de Ethernet, ¿no? Entonces acá tenemos algunas características de nuestra capa física. Su black pane, su improved black pane, 7 metros sobre Winax, 30 metros sobre UTP categoría 8, 100 metros sobre MMF o M3, 125 metros sobre MMF o M4, 2 kilómetros sobre SMF, 10 kilómetros sobre SMF, 40 kilómetros sobre SMF, y todo eso tiene alguna especificación. Cada una de estas especificaciones son, llegan a una distancia diferente, utilizan un tipo de cable diferente y obviamente tienen precios diferentes también. El mercado cuando ustedes compran el metro de fibra, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de un protocolo de la capa 2 que se llama Ether Channel. Ether Channel es un protocolo que proporciona redundancia, mayor velocidad y balanceo de carga. Requisitos: todos los puertos que se unan al Ether Channel tienen que estar como acceso o como troncal, ¿ya? No puede usted mezclar en el Ether Channel algunos puertos de su switch que estén en acceso y otros que estén como troncal. Todos tienen que estar de la misma forma, tanto ya sea como acceso o como troncal. Mismas VLAN permitidas o de acceso, misma velocidad o modo duplex, y tiene hasta 8 enlaces físicos. Bien, esto no dice el estándar, aunque Cisco hasta el año 2018, ya no sé más acá, solo soportaba hasta 6 enlaces físicos al mismo tiempo. ¿Para qué sirve este channel? Pues usted tiene 4 cables. Lógicamente, si usted tiene 4 cables de 100 megabits por segundo, en el otro, si usted lo configura, el enlace se va a ver de forma lógica dentro del sistema operativo como un solo cable de 400 megabits por segundo. Sin embargo, tiene la ventaja de que si se cae uno de esos cables, todavía por los otros 3 puede seguir transmitiendo. Bien, entonces, acá tenemos qué tipo de medios se puede utilizar. Se puede utilizar cable UTP, de cobre, fibra multimodo, fibra monomodo y wireless. Se puede utilizar. Acá tenemos esta comparativa de los medios para lo que son las redes campo. ¿Hasta qué velocidad permite? Fíjese que la parte inalámbrica, que es siempre de menor velocidad, ¿no? El cobre y la fibra pueden llegar a velocidades similares. En realidad la fibra es más buena y es más rápida, pero el cobre siempre está en un desarrollo más avanzado a sus estándares. Tenemos qué distancia podemos llegar. Tenemos nosotros ahí diferentes distancias. El cobre, por ejemplo, lleva mayor distancia. Gigabit, fase Ethernet o 10 gigabits,
¿Cuál tiene mayor distancia? Pues obviamente el que tiene menor capacidad siempre va a tener, eh, siempre va a tener mayor distancia, ¿no? El que tiene menor velocidad. Ahora, fibra, su costo es un poco mayor. Su fibra monomodo tiene una distancia mejor que la fibra multimodo, ¿no? Y la capa inalámbrica, wireless, pues tiene hasta 500 metros a 1 megabit por segundo y es un costo moderado. Wi-Fi actualmente llega hasta los 1.3 gigabits por segundo, con 802.AC es el último estándar. Bueno, por lo menos hasta hace 2 años que estaba en producción. Ahora sabía que estaban haciendo investigaciones estándar más nuevos también. ¿Qué hardware hay para una red LAN? Bueno, tenemos repetidores que sirven para repetir la señal. Nosotros sabemos que cuando la señal pasa unos 100 metros se hace una degradación. Entonces el repetidor lo que hace agarra esa señal degradada y otra vez la puede volver a ensalzar, ¿no? La puede volver a recuperar. Sirve para conectar segmentos de red separados, regeneran y amplifican las tramas entrantes. Está en la capa física del modelo OSI. Eh, es transparente al protocolo. Los repetidores quedan inadvertidos en los protocolos de las capas superiores. Tenemos los hubs, que son concentración entre redes TINET y 10 base T. Esas son estándares antiguos que ya no se utilizan los hubs, se utilizan switch porque el precio llegó a ser el mismo y la capacidad de switch superaron ampliamente a los hubs. Se utiliza en la capa física el modelo OSI también, mayor cantidad de puertos que los repetidores. Tenemos los puentes o los bridges, dispositivos con mayor inteligencia que los repetidores operan en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Usted puede tener dos segmentos de la red unidos por un puente. Normalmente cuando se utiliza puente todavía. No se utiliza, por ejemplo, para unir un pedazo de la LAN que es Ethernet y otro pedazo que es Ethernet, sino un pedazo de Ethernet con un pedazo Wi-Fi. Para eso, por ejemplo, se puede utilizar un puente tranquilamente. Entonces tenemos, segmenta los dominios de colisión, aprendizaje, direcciones MAC, retransmisión solo si el destino está en otro puerto o es desconocido. Tenemos que funciona con store and forward, ¿no? O guardado y reenvío. Es decir, que primero, antes de enviar, almacena un buffer y después hace el envío. Tenemos STP, el Spanning Tree Protocol, protocolo de árbol de expansión que sirve para evitar bucle. Está definido en el IEEE 802.1d. El más común, otras versiones tenemos DEC y IBM. Hace la elección del puente raíz con el menor BID, ¿no? El menor bridge ID. Después de utilizar el puente raíz, utiliza la interfaz que es raíz en cada uno de los otros bridges, en cada otro de los otros switches, y así va formando su árbol de expansión, evitando bucle. Tenemos su identificador de bridge, tiene una prioridad de 0 a 65.535 más la dirección de la MAC para poder identificarse. Tenemos switch. Los switches son una evolución de los bridges. Uso de las ASICs para mayor velocidad. Posible operación en modo corte. Cuando un switch opera en modo corte, significa que ni bien le llega el flujo, va reenviando. Lo malo es que si hay un daño, pues se pierde toda la información que está en el camino. Tiene mayor capacidad que los puertos de los bridges y posibilidades full duplex. Similitudes con los bridges, opera en la capa 2, tiene tabla de direcciones MAC como su principal control. El control a MAC no controla IP, el switch. Puede utilizar Spanning Tree Protocol, mejor todavía que el bridge. Cada puerto tiene su propio dominio de colisión, aunque todos los puertos de switch son un dominio de broadcast, ¿no? Excepto obviamente si se usa VLAN y ahí ya se estaría separando los dominios de broadcast. No se olviden que un puerto de un switch genera un dominio de colisión, así como un puerto de un router genera un dominio de broadcast. Sin embargo, si se utilizan algunas técnicas como VLAN, Ether Channel y todo eso, se cambian un poco el funcionamiento de estos dominios. Y esos dominios me sirven para ver qué posibilidad hay de colisiones, por ejemplo. Qué posibilidad hay de tener
información, ¿no?, de mi red. Bien, vamos a hablar ahora de los routers, los dispositivos de la capa 3 y de la capa de red. Bien, vamos a continuar hablando de los routers. Son dispositivos de capa 3. Remueven el encabezado de capa 2, enruta a base de la IP destino y añade un nuevo encabezado de capa 2. Segmenta dominios de colisión y de broadcast. No reenvían broadcast, solamente reenvían unicast. Traducen entre distintos protocolos de enlace de datos. Uso de protocolos de enrutamiento, RIB, GRP, OSPF, ISIS, BGP. Otra característica que puede tener un router que no son funciones principales, sino que son adicionales. Filtro de tráfico, balanceo de cargas, redundancia de rutas, direccionamiento jerárquico o enrutamiento multicast. Por ejemplo, a veces necesitamos nosotros multicast o broadcast cuando tenemos una red grande, nuestra red WAN se podría decir, es decir, que se une a través del router, y tenemos un extremo, un servidor de DNS o de HCP. Entonces los routers se tienen que volver IP header para poder retransmitir esta información que es multicast, ¿no? Entonces, si no, no se podría desde un extremo utilizar el servidor que está en el otro extremo de la red. Tenemos los switches de capa 3. Son switches LAN que ejecutan protocolos de enrutamiento. Tenemos interfaces LAN que enrutan paquetes de la capa de red. Tecnologías de conmutación en capa de red. Acelera el reenvío de paquetes entre LAN y VLAN. Comunicación con router o otros switches multicapa mediante protocolo de enrutamiento. Entonces un switch de capa 3 hace las dos funciones. Sirve sobre todo para cuando tenemos que transmitirnos entre VLANs, entre muchas VLANs a grandes velocidades. Por eso normalmente se utiliza switches de capa 3. Pueden comunicarse tanto con switch de capa 2 como con los routers. Puede utilizar protocolos de capa de red o capa de enlace, ¿no? Bien, vamos a ver el diseño de mejores prácticas para la LAN de campus en el diseño de una LAN empresarial. Las LAN grandes en un edificio, ¿qué es lo que tiene? Tiene un data center con altas velocidades de acceso. Cuartos de telecomunicaciones en cada piso. Usualmente los headquarters en grandes compañías. O sea que tenemos todo un piso de comunicaciones. Requieren redundancia. LAN de campus. Conectividad entre edificios en el campus requiere redundancia. Características de aplicaciones de red. Dispositivos de infraestructura y del entorno, ¿no? Por distancia, espacio, energía. Tenemos LAN pequeñas y remotas. Conectividad hacia un pequeño número de otros nodos. Acá en Santa Cruz, yo lo que he trabajado en banco, he visto LAN pequeña y he visto también LAN de edificio. LAN campus he visto como usuario, acá en la Gabriel, y que hay cierta red que se comunica internamente y cierta red que sale afuera, pero yo no soy parte, ¿no?, de esa configuración. Entonces más van a ver LAN en edificios y LAN de pequeña y también remotas, ¿no?, utilizando VPN. Tipo de aplicación en la red. Tenemos aplicaciones peer-to-peer, P2P, mensajería, compartir archivos, conferencias, etc. Tenemos aplicaciones cliente-servidor local, servidores en el mismo segmento que los clientes. La regla es 80-20, 80% tráfico local, 20% remoto. Tenemos granjas de clientes-servidores para correo, para archivos, para base de datos, acceso veloz, confiable y controlado. Clientes a servidores de borde empresarial. ¿Cuáles son los servidores de borde? DNS, web, los servidores de e-commerce o simplemente Transfer Protocol, protocolo simple de transferencia de correo, que son aquellos que están al borde de la empresa y se pueden comunicar con otras empresas. Tenemos acá distintos requerimientos según las aplicaciones. Y fíjense, todos tienen una conectividad conmutada, es decir, que todos van a buscar una ruta alternativa de router a router hasta llegar desde el emisor al receptor. ¿Y qué ancho de banda efectivo tienen? Si es peer-to-peer es medio alto, si es cliente a servidor local es medio, si es cliente a servidor en una granja alto, y si es cliente a servidores del
Borde empresarial medio. Disponibilidad, si es peer-to-peer, baja, alta. O sea, hay de todo. Si es cliente-servidor, media. Y si es que es cliente a los servidores de del extremo empresarial, es alta su disponibilidad que tiene que tener. No siempre los servidores va a ser alta. Costo de la red, peer-to-peer puede ser bajo medio, cliente-servidor medio. El cliente-servidor de una granja, pues alto, va a ser porque va a tener un servidor nomás. Así como acá en la facultad tenemos 2 servidorcitos nomás. Pero si no va a ser una granja de servidores, es decir, va a tener por lo menos unos 20 servidores. Entonces ahí su costo de red obviamente va a ser alto, porque son altos servidores a los que hay que conectar. Y si es que tenemos hacia afuera también el costo es medio, porque ya la gente de afuera es lo que gasta mucho, ¿no? En esa conectividad. Bien, entonces tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Mejores prácticas para un diseño jerárquico. Mejores diseños de las prácticas. Mejores prácticas para la capa de acceso, el número de usuarios o puertos requeridos, velocidad para cada usuario o host, considerar las VLAN requeridas, redundancia y calidad de servicio apropiado. Opciones para la arquitectura de la capa de acceso. Diseño tradicional de acceso en capa 2, diseño actualizado de acceso en capa 2, diseño de acceso en capa 3 y diseño de capa de acceso híbrida también si nosotros queremos utilizar o no switches multicapa. Bien, diseño tradicional de la capa de acceso en capa 2 es el modelo de facto, es decir, el que se utiliza de por sí sin hacer. Tengo mi computadora, tengo mis cables UTP y tengo mi switch, lo conecto todo y es lo que voy a utilizar por defecto. Tenemos también que incluye VLANs en la capa de distribución. Tenemos configuración de HSRP y STP. HSRP me permite un protocolo de redundancia, ¿no? de los routers en caliente. Y STP me permite evitar bucle en mi capa 2. No tiene balanceo de carga, los enlaces capa 3 y protocolo de enrutamiento de distribución y núcleo. Bien, tenemos acá el diseño tradicional de la capa de acceso. Tenemos el núcleo, que se comunica en capa 3. La capa de distribución y la capa de acceso se comunican en capa 2. Para lo que es la capa de distribución, utiliza switch. Se recomienda utilizar switch de capa 3. Para la capa de núcleo se puede utilizar switch de capa 3 o se puede utilizar router también. Y para la capa acceso se necesita switches de capa 2. Ahora también hay un núcleo contraído que solo utiliza switches de capa 3 y router para distribución y núcleo unido. Y acceso utiliza switch de capa 2. Bien, tenemos el diseño actualizado de la capa acceso. En capa 2 se mantiene la capa de distribución como límite entre la capa 2 y la capa 3. Cuando hablo de capa 2 estoy hablando de enlace de datos, cuando hablo de capa 3 estoy hablando de red. Tenemos las configuraciones de las VCS en distribución. Aquí estamos hablando de las VLAN. Uso de multichasis Ethernet Channel. Se elimina la necesidad de HSRP y STP. Y la convergencia más rápida que con el diseño tradicional. Poco hablando de MEC, los switches de acceso pueden quedar inadvertidos. De VSS solo configuran un enlace Ether Channel hacia un único switch de la capa de distribución, ¿no? Se ve detalladamente cada uno de los switches de acceso. Y acá tendríamos entonces la capa de distribución, el diseño actualizado de capa 2, lo que hace es tiene un VSS par entre estos dos switches de capa 2, tiene el protocolo MEC entre el switch y el switch de capa 2, entre el switch de capa 3 y el switch de capa 2, que permite hacer cosas como Ether Channel, por ejemplo. Bien, tenemos diseño de capa de acceso en capa 3, tenemos delimitación de capa 2 y capa 3, y VLAN en la capa acceso. Las VLAN ya no se pueden propagar a otros switches. Los switches de acceso actúan como gateways para sus VLAN. HCRP y STP son innecesarios. Y enlaces de capa 3 de acceso a distribución y de distribución a núcleo. Acá tenemos cómo sería el diseño de capa 3.
Acá tanto el núcleo de distribución trabaja en capa 3 sobre IP y solamente los usuarios utilizan su funcionalidad de switch de capa 2. Este switch se convierte en un gateway de los usuarios que cuelgan de él para poderse comunicar a través de una interfaz virtual con, con el protocolo IP a los otros switches superiores de la capa de distribución y de la capa de núcleo. Hola, Cristian. Dependiendo de la configuración del MEC, se puede o no utilizar VLAN, ¿no? Dependiendo cuántos puertos estás involucrando, ¿no? Obviamente los puertos que utilizas para MEC ya no lo puedo utilizar para VLAN. Bien, tenemos recomendaciones generales de la capa de acceso. Tenemos acá limitar en lo posible las VLAN a un solo armado de cableado. Podemos utilizar Rapid Spanning Tree Protocol o MSLTP, en caso de necesitar STP, desactivar LTP, filtrar VLAN sin utilizar en los enlaces troncales, usar BTP en modo transparente, considerar rotamiento de capa de acceso, mayor velocidad de convergencia, balanceo de carga. Tenemos acá la configuración de switch port host, habilita el port pass y deshabilita el channel, por ejemplo. Aprovecha el toolkit de Spanning Tree Protocol, ¿no? Como una recomendación. STP Toolkit, es decir, qué herramientas tiene Spanning Tree Protocol. Tiene portfas, emite los estados de listening y learning que tiene también Spanning Tree Protocol. Tenemos guarda del bucle de tiempo de guarda. El bucle evita que los puertos alternativos o raíz se conviertan en designados al fallar el BPDU. Root guard evita que otros switches se conviertan en raíz. BPDU guard desactiva el puerto con portfas a recibir un BPDU. Estrategia de diseño, prioridad más alta, que es el menor para los switches en las capas más elevadas de Spanning Tree Protocol. La raíz de Spanning Tree Protocol debe estar en la capa más alta de la topología de capa 2. Y esta se elige en base a la prioridad de menor valor, la más alta entre todos los switches del mismo dominio. Bien, tenemos acá en la capa de distribución una recomendación que tiene mejores prácticas de diseño. Tenemos FHRP, es un protocolo también de redundancia de router. Si se usa en la capa 2 entre acceso y distribución, tenemos protocolo de enrutamiento entre distribución y núcleo. Diseño de capa 3 en triángulo, que está aquí y no en cuadrado, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Para qué me sirve el triángulo? Pues para que haya una mayor redundancia de los enlaces y no en cuadrado, ¿no? Para que evitar algunas caídas que pueden ser críticas. Resumen de la ruta de la capa de distribución a núcleo. BSS para eliminar la necesidad de FHRP y STP. Tenemos acá BSS, sirve para los switches Catalyst, modelo 4500, 6500, 6800. Tenemos interacción entre el par de switches mediante enlaces de 10 gigabits de Ethernet, llamados Virtual Switch Link, ¿no? Podemos nosotros tener enlaces virtuales en los switches. Acá tenemos algunas características del dispositivo. Y acá tenemos un enlace, por ejemplo, un Ether Channel, ¿no? Entre dos placas de switches de forma interna. Acá tenemos otras características de la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, sus velocidades de bajada y subida, su punto de gestión único y tenemos su chasis multi-ether channel, ¿no?, para hacer agregación de enlaces si nosotros quisiéramos con estos switches. Mejores prácticas para la capa de núcleo: redundancia con conexiones en triángulo entre switches, usar enrutamiento para evitar bucles de nivel de capa 2, switches de capa 3 con servidores inteligentes, mantener dos rutas de igual costo hacia la red de destino, ¿no? Hacia cada red de destino. Obviamente eso tiene su costo si nosotros tenemos esa práctica, pero bueno, me proporciona redundancia en caso de que haya caída de alguna de las rutas en el enlace.
Tenemos consideración de diseño para Spanning Tree Protocol. Repaso previo, prioridad por defecto 32.768. En caso de empate, se decide por la menor MAC, generalmente el equipo más antiguo. Tenemos alinear la elección de raíz de Spanning Tree Protocol con el activo del FHRP. Tenemos algunos estados para los puertos de Spanning Tree Protocolo: bloqueado, escuchando, aprendiendo, transmitiendo y deshabilitado, ¿no? Bloqueado solo recibe PPDU esperando pasar a forwarding. Listening solo recibe PDU esperando a pasar a bloqueado o forwarding. Learning recibe PDU, no reenvía tráfico, llena la tabla de MAC. Forwarding, reenvío normal, monitoreo de PDU. Deshabilitado, puerto está apagado, no es realmente parte de Spanning Tree Protocol porque estaría ya sea en listening o en blocking si fuera parte. Tenemos acá tres tipos de Spanning Tree soportados en los switches Cisco. Tenemos BSTP, Rapid BST y MST. Acá es el mejor. Acá tenemos PBST más, es propietario de Cisco, soporta 801Q y SL, son protocolos para poder armar el Spanning Tree Protocol, no soportado por otros fabricantes. Tenemos características propietarias como Backbone Fast, Uplink Fast y Port Fast. Rapid PBST más, basado en RCTP, en el 801W, añade características de Cisco como Backbone Fast y Uplink Fast. CPU versión 2 compatible con 802.1D, que es el BPDU de la versión 0. Todos los switches generalmente generan BPDU cada 2 segundos, no solo la raíz. Tenemos acá los puertos que pueden ser raíz designado, alternativo backup. Estado de los puertos puede estar en descarte, aprendiendo y retransmitiendo. Son estados menores al Spanning Tree normal. Tipo de puerto Edge, que es por fast, punto a punto y compartido. Compatibilidad con PBST más por puerto. MSTP, el 801S basado en MIST de Cisco, mapea varias VLAN en una instancia de Spanning Tree. Tenemos cuál es su conjunto de herramientas de Spanning Tree en Cisco. Tenemos varias herramientas o características recomendadas por Cisco para mejorar el diseño y rendimiento de las redes de capa 2 con Spanning Tree. Tenemos acá la guardia de bucles, la guardia de raíz y Uplink Fast, ¿no? Esta es la conexión entre lo que viene a ser distribución con la capa de acceso. La capa de acceso tenemos Port Fast, Root Guard, BPDU Guard, BPDU Filter, ¿no? Son las características que tiene el protocolo. Ya es para considerar esto. No se olviden que estamos viendo práctica de diseño y considerar todas estas características ya no es en sí la configuración, ¿no?, que vamos a ver, sino que son recomendaciones para que ustedes diseñen, cuando diseñen una red, consideren todas estas características y dónde están ubicadas, ¿no?, en las tres capas del modelo Cisco Portless, ¿no? Tenemos porfas con puertos de acceso que pasan inmediatamente al estado de forwarding. Omite los estados LSN y de learning, de aprendizaje. El puerto aún ejecuta Spanning Tree Protocol. Puede pasar a blocking si es necesario. Se recomienda usar solo en puertos hacia dispositivos finales. Puede habilitarse también en puertos que son de enlace truncado. ¿Qué Uplink Fast? Uplink Fast tiene una rápida convergencia en caso de falla de un enlace directo. Permite balanceo de carga. Permite balanceo de carga con Uplink Groups. Se habilita en todas las VLAN del switch, no en una individual, útil en enlace ascendente de switches de acceso hacia distribución. Habilitado por defecto con RTP. Tenemos aquí Uplink PAMS, Uplink Fast, SW detecta la falla en su puerto raíz, selecciona el puerto alternativo de menor costo hacia la raíz, cambia su rol al de nuevo puerto raíz de forma inmediata, envía trama dummy multicast con MAC que aprendió en su tabla y tiene una recuperación menor de 1 milisegundo. Tenemos Backbone Fast, otra configuración también de puertos de acceso. Tenemos failover rápido en caso de falla de un enlace indirecto.
Uso de nuevo PDU, Root Link Query, RLQ. Proceso de Backbone Fast recibe PDU inferior, menos conveniente en un puerto bloqueado. Sin Backbone Fast, ignoraría esa BPDU hasta que expire la del puerto raíz. Envía RLQ por todos los puertos bloqueados y el puerto root. Si recibe una respuesta de switch root, ignora las otras BPDU inferiores. Expira la BPDU en los puertos bloqueados y reenvía la nueva PDU del mismo switch root. Si no recibe RLQ repli de root, expira la BPDU en los otros puertos y acepta la BPDU de un switch inferior, ¿no?, que quiera comunicarse. Acá tenemos el backbone fast, el funcionamiento que envía, por ejemplo, este no es un puerto, no es un enlace que está habilitado, entonces este es un inferior y acá le manda también al que es el root bridge, ¿no? Ahora este le va a enviar la respuesta y si es que no la enviara, recién va a recibir la información de este que está por defecto bloqueado. Tenemos loop guard, prevención de bucle por enlaces unidireccionales. Al dejar de recibir BPDUs de los puertos rudos bloqueados, trasciende a un estado de bloqueo de loop inconscient. Loop inconscient, similar al estado de bloqueo, configurable por puerto para enlaces punto a punto, se aplica independientemente en cada VLAN. PVST, no compatible con port fast o root guard, no afecta el funcionamiento de backbone ni ublin fast. Acá tenemos el loop guard, es habilitado en estos puertos y tenemos el puerto designado, el puerto raíz y el puerto alternativo también. Root guard, que esta configuración de puerto evita que un puerto designado se convierta en root o se bloquee. El puerto pasa al estado de root inconscient. Recomendado para lo que son los puertos de acceso que tienen que estar habilitados, pero no tienen que convertirse en raíz ni tienen que bloquearse. BPDU guard, este es el más usado, apaga puertos que reciben una BPDU, aplica también a puertos por fast. Normalmente el puerto pasaría a formar parte de la topología de Spanning Tree Protocol, recomendable en puertos de acceso previamente la conexión de switches no autorizados. BPDU filter evita que un puerto envíe o reciba PDU configurable por puerto. Configuración global aplica a puertos por fase. Consideraciones de VLAN y troncal. Son otras consideraciones que tenemos que considerar en nuestra LAN empresarial a nivel de capa 2. Por ejemplo, si utilizamos VLAN, podemos utilizar también 801Q para lo que son los enlaces troncales, ¿no?, para que se pueda ver enrutamiento entre VLAN posteriormente, y evitar el uso de ISL, ya que es un protocolo que no es estándar. No usar VLAN 1 como VLAN de gestión, ¿por qué? Por motivo de seguridad. Normalmente por defecto la VLAN de gestión o la VLAN es la VLAN nativa, que es la VLAN 1. Evitar el uso de filtrado automático, filtrar las VLAN de forma manual, es decir, cómo están configuradas, porque si ponemos automáticamente puede haber comportamiento no deseado. Evitar el uso de DTP, no es decir, utilizar BTP y no DTP. UDLT es un complementario a LoopGuard, es configurable por puerto, trabaja directamente sobre el enlace físico, no por VLAN. El puerto envía solicitudes de eco y el switch vecino debe responder. Modo normal, si no se reciben respuestas, se marcará el puerto en un estado indeterminado. El puerto continúa su operación. Modo agresivo, recomendado al menos para enlace fibra óptica. Al no recibir respuestas al puerto, envía ecos adicionales por 8 segundos. Si aún así no recibe respuesta, el puerto entra en un estado de deshabilitado por error. Tenemos acá LANs con edificios muy grandes, segmentados por pisos de departamento. Cada piso va a tener 200 usuarios o más. Usualmente va a utilizar switches de capa 2 en la capa de acceso, switches de capa de 3 en la capa de distribución y núcleo. Enlaces, tenemos FASET 9 Gb Ethernet de acceso a distribución. Switches de distribución pueden proporcionar acceso a granjas de servidores con aplicaciones de negocio, por ejemplo, DNS, DHCP, FTP, etc., ¿no? Acá tenemos los switches de acceso de cada los pisos, los switches de distribución y los switches de núcleo que van a estar abajo
donde llega la cometida de servicio de internet, ¿no? Para poderse conectar, para poder conectar todo el edificio. Bien, acá tenemos los enlaces de backbone del campus. Deberían ser de gigabit de Ethernet o de 10 gigabit de Ethernet. ¿Por qué motivo? Porque concentran toda la información de cada uno de los edificios, ¿no? Acá tenemos 6 edificios y sus enlaces deberían ser de gran velocidad porque van a concentrar cada uno la información de todo un edificio, ¿no? Entonces va a ser gran cantidad de información. Tenemos el backbone LAN de alta velocidad, de gigabit superior. La empresa suele ser dueña de los medios, optimiza el espacio de direccionamiento para aplicar resúmenes de ruta. Por ejemplo, si ustedes tienen una VPN, es decir, una red LAN remota, los medios son contratados o alquilados a otra empresa, ¿no? Como a Tigo o Entel, que tienen fibra oscura por ahí, ¿no? Instalado, entonces nosotros alquilamos y ellos nos dan para poder utilizar. En cambio, si yo tengo una red tipo campus, yo mismo soy el que soy dueño de esos medios. La capa de distribución del Enterprise Edge, seguridad adicional entre la LAN del campus y el Edge. Podemos tener IP spoofing hacia el core, acceso no autorizado hacia el core, filtrado de paquetes de reconocimiento, prevenir el sniffing de paquetes al aislar el borde y el core del campus. Tenemos LAN de tamaño medio, esto vamos a utilizar. Muchas veces van a pelear tamaño medio, estamos hablando de 200 a 1000 dispositivos, pues, tranquilamente podrían ser unas empresas de 100 personas, ¿no? Puede tener esta cantidad, a unas 500 personas, ¿no? Poniéndole 2 dispositivos por persona. Usualmente usa un diseño de núcleo colapsado, es decir que tenemos nosotros la granja de servidores con los data centers, tenemos una capa que es de núcleo y distribución al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la empresa es relativamente pequeña, ¿no? Tamaño medio, dice acá. Y tenemos la capa de acceso separada, eso sí, para el usuario final. Tenemos LAN pequeñas y sitios remotos. Conexión con la red corporativa a través de un router pequeño, que tenemos un router pequeño. Filter broadcast hacia el enlace WAN. Puede usarse en servidores locales como DHCP, un DNS o un control de dominio de respaldo, ¿no? Caso contrario, un controlador de dominio de respaldo. Caso contrario, va a utilizar un servicio de relay hacia algo de más nivel, ¿no? O sea, de reenvío de paquete. Un helper va a utilizar. Tenemos acá la parte de la granja de servidores en una red LAN completa, ¿no? No todas las redes LAN van a tener granja de servidores, pero algunas sí. Y acá sus conexiones son gigabit o 10 gigabit entre servidores y switches, son rapidísimas porque almacenan la mayor cantidad de información, ¿no? Estos servidores. Posible uso de Ether Channel en algunos casos. Aquí está usando Ether Channel, por ejemplo, porque estos servidores pueden ser más importantes y más críticos que estos de acá. Entonces, si se cae, ya digo, no es por el enlace, ¿no? Sino es por alguna parte del hardware o del software. Tenemos los switches de acceso, pueden conectarse a los del núcleo con enlaces redundantes, ¿no? Acá tenemos, fíjense, un enlace y este mismo tiene otro enlace redundante. La capa de distribución recomendable es redes más grandes, ¿no? ACL o calidad de servicio, poder configurar en la capa de distribución. Opciones para conectividad con servidores. Vamos a tener una sola tarjeta de red, 2 tarjetas de red o Ether Channel, también 2 tarjetas NIC a switches separados de acceso. Ether Channel sería el mismo switch y puede ser también a 2 switches. Tenemos contienda entre servidores redundantes. La infraestructura del data center. Tenemos standalone server, servidores de tipo torre, blade server, entre las diferentes características de infraestructura que podemos tener en el data center. Podría utilizarse, ya lo que pregunta es si se puede utilizar Ether Channel entre los switches de la granja con los de core, si es que directamente
No se olviden que los switches de la granja de servidores son switches de acceso, porque el servidor se considera un dispositivo final. Pero normalmente va a ser el Ether Channel va a estar entre ese switch con la capa de distribución. Y de ahí esa capa de distribución se va a conectar con la capa de núcleo. Y ahí entonces puede haber también otro Ether Channel, puede haber redundancia entre el mismo switch o entre diferentes switches, etc. Tenemos consideración de calidad de servicio para una LAN del campus. En la capa de acceso tenemos clasificación y marcación, ya lo vimos en la parte de calidad de servicio. Clasificación, recomendación o diferenciación, marcación, coloreado o etiquetado. Aplicación de política, distribución del campus o del edge, ¿no? del router de borde. Marcación del COS en capa 2. Tenemos ISL que es obsoleto y lo que se está utilizando 802.1p, 802.1q. Son 3 bits para establecer la prioridad de la categoría de acceso que va a tener, ¿no? Puede ser categoría de acceso de voz, puede ser categoría de acceso de video, etc. Marcación, realizar lo más cerca posible del origen en voz sobre IP. Tenemos una categoría de acceso de categoría de servicio de 5. Teléfonos IP marcan tráfico de datos con categoría de acceso menor, categoría de acceso 0. Categoría de servicio, perdón. En DSCP, nosotros tenemos voz IP, tiene un comportamiento que se llama reenvío expedito o Space Forwarding, EF. Y tenemos acá cuál sería su bits para eso, ¿no? Acá tenemos esta configuración, es dice que marcar cerca para el puente lo mayor posible. Esta es la configuración normal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos voz y datos, el único puerto que puede tener dos VLAN asignados es aquel que va a un teléfono IP. Este teléfono IP va a recibir voz, va a estar en una VLAN de voz y va a recibir datos para este de acá. Este de acá se comporta como un switch que recibe de acá y sale hasta acá. Normalmente esto es para gastar solo un cable del switch para una estación de trabajo de un empleado que va a tener su computadora y al mismo tiempo también va a tener su teléfono. Consideraciones para el tráfico multicast. Tenemos IGMP, el protocolo de gestión del grupo de Internet, protocolo entre dispositivos finales y el switch capa 3 local. Tenemos la versión 1 IGMP en RFC 1112 y la versión 2 en RFC 2236. Los dos reportan sus grupos multicast a los routers. Tenemos mensajes IGMP, protocolo número 2 de IP. Los mensajes no son enrutados, son mensajes solamente entre dispositivos de gestión. IGMP versión 3 en RFC 3376 son extensiones SSM sobre Specific Multicast o Multicast específico de fuente, compatibilidad con las versiones anteriores. Posible saturación de multicast hacia los hosts que no lo usan. CGMP, Cisco Group Managed Protocol, también tenemos un protocolo propietario de Cisco. IGMP, Snooping, Internet Group Managed Protocol. CGMP, Cisco Group Managed Protocol, control de multicast en capa 2. Switch de capa 2 no puede percibir mensajes IGMP de capa 3. Un switch de capa 2 se comunica con el router para aprender direcciones MAC que deben recibir el tráfico multicast. Un router CGMP recibe reportes IGMP, los procesa y envía a los switches con CGMP igualmente. Es decir, que solo todo se comunica a través del protocolo propietario. Tiene ese protocolo. CGMP FastLib permite que los puertos del Supervisor Engine módulo NMS, ¿no? El sistema de gestor de la red, el servidor de gestión. Y lo que tiene unos mensajes que se llaman leaf para determinar si el dispositivo sigue en funcionamiento o no. Acá tenemos sin CGMP cómo funcionaría, y con CGMP tenemos un dispositivo que se encarga de la gestión del resto de mi red, ¿no? Y este enlace es como si fuera solamente hacia él, pero realmente el enlace físico siempre va a ser este. Tenemos un mecanismo de IGMP Snooping
El switch escucha mensajes IMP entre host y router. El switch percibe un mensaje de dice IMP query. El switch agrega al host al grupo multicast. El switch remueve al host si percibe un mensaje IMP lib. Desventajas: se deben escuchar todos los mensajes IMP, no solamente del router, sino de todos los dispositivos que estén a mi alrededor, por lo tanto tienen un impacto posible en la CPU. Tenemos acá algunos enlaces de referencia adicional. No, eso sería, eh, ya falta poco ya para continuar con el siguiente tema. Siguiente tema tenemos diseño de data center, eso ya lo veremos el día, el día viernes, ¿no? Bien, si tienen alguna una consulta, a ver, 5 minutos, y si no, ya nos vamos yendo.